¿Qué son las técnicas de venta persuasivas para la nueva economía? Hoy en día el cliente es un cliente que está mucho más informado, que es un cliente que está mucho más conectado con la información de todos los productos, de todos los servicios, y es un cliente que tiene realmente el poder y todo el conocimiento. Entonces, nuestra función como vendedores tiene que ser empezar a comprender realmente cuáles son esas necesidades del cliente. Como empresarios tenemos que tener claro que hoy en día el enfoque de las ventas ha cambiado, que ya las ventas no son algo meramente transaccional donde yo voy a intercambiar un producto, un servicio, sino que se espera mucho más, se espera realmente un intercambio de valor, donde hay una transferencia real de valor. Y es el error común que muchos vendedores o equipos de ventas cometen al momento de vender un producto y es simplemente centrarse en la transacción. No piensan en todas las etapas del proceso de ventas, que es la preventa, la venta y la postventa. Y hacer realmente de todo ese proceso de ventas una experiencia de venta hacia el cliente, donde éste sienta no solamente que se está haciendo una transacción comercial, sino que realmente la empresa y el vendedor que está detrás están interesados genuinamente en ayudarlo, en apoyarlo en su proyecto productivo, con su negocio, con su problema, que es realmente lo que él quiere solucionar. Al final, los clientes lo que están buscando más que un producto y que un servicio es resolver un problema, es resolver una necesidad. Entonces, cuando nosotros queremos vender más, tenemos que empezar a hacer la diferencia realmente entre lo que es el precio y lo que es el valor. Precio es aquello por lo que pagamos, es una transacción comercial, es algo real, es algo concreto, es algo objetivo, es algo tangible. Pero si queremos vender más, tenemos que empezar a enfocarnos en la construcción de valor. Y el valor tiene mucho más que ver con la percepción, tiene que ver con lo relativo, con lo subjetivo, con lo intangible, tiene que ver con cosas que van más allá del precio, que van más allá del producto, que pueden ser la experiencia de servicio del cliente, que puede ser todo lo que es el servicio de antes de la venta, durante la venta, el servicio postventa. Tiene que ver también con las facilidades que uno le entregue al cliente. Entonces, tenemos que disponer de toda una experiencia de servicio, de toda una experiencia de valor compartido que permita al cliente entender que no solamente estamos interesados en hacer una transacción, sino que queremos hacer una alianza comercial, que queremos tener una relación comercial, que queremos fidelizar ese cliente, que queremos realmente con el cliente construir un valor compartido. Y esto es algo muy importante porque a nosotros, ¿qué nos interesa más? ¿Vender una sola vez o tener un índice de recompra alto? Es decir, que ese cliente esté muy satisfecho y nos vuelva a comprar en el número de veces en el futuro. Es decir, que no nos compre una sola vez, sino que nos vuelva a comprar indefinidamente en el tiempo. Y esto se consigue cuando aplicamos una técnica que nos permita a nosotros mostrar ese valor que el producto o el servicio que nosotros tenemos está ofreciendo, cuando podamos mostrar realmente ese valor efectivo que nosotros queremos transmitir. Entonces, una venta persuasiva que nos permita vender más es una venta que trasciende a la transacción y que se centra en toda una serie de aspectos que van mucho más allá y que tienen que ver inclusive con la parte emocional, con la experiencia de ventas y el cliente y con toda una serie de cosas que nosotros podemos hacer para enriquecer ese proceso de ventas. Vender más hoy en día es equivalente a solucionar problemas y cuando nosotros entendamos este concepto, vamos a ser capaces de vender muchísimo más, porque al final, como en el ejemplo de cuando nosotros queremos, por ejemplo, colocar un cuadro en la pared y vamos a un almacén a comprar un taladro, realmente no queremos el taladro, queremos el hueco para colocar el clavo y colocar ese cuadro. Entonces, entendiendo realmente cuál es la necesidad del cliente, entendiendo cuál es su dolor, cuáles son los problemas, vamos a tener realmente esa dirección para poder entregarle un producto, un servicio que satisfaga mejor sus necesidades e inclusive entendiendo bien cuáles son sus problemas. Si no tenemos ese producto, si no tenemos ese servicio, podemos crearlo, podemos diseñarlo para satisfacer mejor las necesidades de nuestro cliente. Por eso hoy en día vender más es equivalente a solucionar problemas. Ahora en pantalla tenemos una imagen de una persona
que simplemente por la expresión uno puede hacer muchas deducciones. Es una persona que de pronto está enojada, es una persona que de pronto ha tenido un mal día, que tiene mal genio en el momento, que tiene rabia, que de pronto si nos los topamos con la calle, de pronto esta persona nos puede pegar porque es una persona que está enojada. ¿Cierto? Miren todas las deducciones que yo he hecho simplemente con ver esta imagen. Ahora, les voy a mostrar otra imagen en pantalla y es una operación matemática. ¿Cuánto es 93.17 por 3.5? Seguramente podrían darme la respuesta, pero inmediatamente no. Es algo que la mente de manera inmediata no procesa. Ahora, ¿por qué les he mostrado estas dos imágenes? Porque en la imagen anterior, en esta imagen que les estoy mostrando de la persona enojada, uno puede hacer muchas deducciones, ¿cierto? Esto obedece a que nosotros tenemos dos mentes. Una que procesa las cosas de manera muy rápida y otra que procesa las cosas de manera más lenta. En la mente que procesa las cosas de manera rápida, nosotros podemos hacer toda una serie de conjeturas, como las que yo hice en este momento. Puedo deducir por esta imagen que la persona está enojada, que tiene rabia, que puede ser potencialmente peligrosa para mí. Y la mente lenta es la que nos ayuda a realizar este tipo de operaciones matemáticas, más lógicas, más difíciles, que nos generan un estrés y una resistencia porque no la podemos hacer de manera automática. Requiere un trabajo, requiere un esfuerzo. Ahora, ¿a qué voy yo con todo esto? ¿Qué vende más? ¿Las cosas que son complicadas, las cosas que son difíciles o las cosas que son fáciles y prácticas de comprender y de hacer? Yo creo que lo segundo, ¿cierto? Entre más fácil sea la experiencia de venta, el producto, el servicio hacia nuestro cliente, va a ser mucho más fácil que nosotros vendamos. Y este también es un error muy común que en muchas organizaciones se comete y es que no se centran en hacer un proceso de ventas que sea fácil hacia el cliente, una experiencia de venta que sea fácil hacia el cliente. Ahora les voy a poner un ejemplo muy puntual. Y es que a principios de los 2000 habían dos productos muy competitivos en ese momento. Uno era el MP3, que ya tenía unos 6 años en el mercado cuando salió el iPod, que fue este dispositivo de Apple que Steve Jobs sacó en el año 2001. Y estos dispositivos realmente ofrecían el mismo producto, el mismo servicio, ¿cierto? Poder reproducir música digital en cualquier momento a través de estos dispositivos. Ahora, ¿en qué radicaba la diferencia? ¿Cómo se vendía el MP3? El MP3 era un producto genérico, era un producto que lo vendían como 1 GB de capacidad. Ten 1 GB de capacidad. Y cuando uno se pone a pensar qué es 1 GB de capacidad, es una información muy técnica, ¿cierto? Es una información que es difícil de analizar por la mente, es difícil de comprender. Ahora, ¿cómo se vendía el iPod? El iPod se vendía 1000 canciones en tu bolsillo. 1000 canciones en tu bolsillo. Entonces, simplemente con esta estrategia de marketing, de el mismo mensaje, transmitirlo de una manera diferente, de una manera más sencilla, el iPod ya estaba llegando a la mente del consumidor de una manera diferente, ya estaba conectando de una manera diferente porque no estaba pasando por la parte lógica, por la parte racional, sino que estaba apelando más a la parte emocional. Realmente yo no quería el MP3 o el iPod porque quería tener un producto, simplemente lo que yo quiero es escuchar música. Y el mensaje que más conecta con ese problema, que lo veíamos ahorita al principio de la presentación, que ventas equivale a solucionar problemas, el que soluciona ese problema de manera más inmediata, o el que yo reconozco que soluciona ese problema de manera más inmediata, es el iPod, porque me está diciendo 1000 canciones en tu bolsillo, está satisfaciendo esa necesidad. Entonces, es muy importante que tanto el producto, el servicio y la experiencia de venta hacia el cliente sea lo más sencilla posible, sea lo más fácil de entender, sea lo más práctica. No le dificultemos el proceso de venta al cliente y hagamos, por favor, que ese producto, que ese servicio sea lo más fácil de comprender cuál es el problema que soluciona y cómo podemos realmente satisfacer a ese cliente de una manera muy práctica. ¿Listo? Entonces, lo simple vende, apela a las emociones y no a la lógica. Sería la lección en este momento. Empezar a vender de manera más simple, no complicar el proceso de ventas hacia el cliente, porque al final, entre más resistencias, es decir, entre más difícil le hagas la experiencia de compra al cliente, entre más pasos tenga que hacer
va a ser más complicado que el cliente compre. Y hoy en día el cliente es un cliente muy demandante. Los consumidores son consumidores que tienen la información, que tienen múltiples plataformas tecnológicas hoy en día para comprar de una manera muy fácil. Tenemos el ejemplo, pues aquí en Colombia, de Rappi, por ejemplo, que uno entra en una aplicación, pide un domicilio y ya lo tiene en la casa. Tenemos el ejemplo de Amazon, que tiene las ventas por un clic, que simplemente uno va, mira un producto, le da un clic y ya está en el carrito de ventas ya para hacer el pago. Han simplificado todo eso de tal manera que el cliente lo tenga lo más sencillo posible y esto al final se ha medido y se ha traducido en más ventas. En el caso de Amazon, en casi un 25% de ventas más. Entonces, imagínense cómo uno, el hacerle la vida más sencilla al cliente, mejorar la experiencia de compra y en simplificar lo que uno ofrece, puede empezar a traducirse en más ventas. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es tan importante este tema? Profundizando un poco más en ello. Es que hoy en día nosotros vivimos en un mundo VUCA y esta sigla, es un acrónimo que el ejército de los Estados Unidos acuñó. Y este acrónimo lo que representa es el mundo en el cual vivimos hoy en día. Un mundo complejo donde hay múltiples variables para la toma de decisiones, un mundo volátil donde hay velocidad e imprevisibilidad de información y de cambio, un mundo ambiguo donde falta claridad en el significado de los eventos, de todo lo que está pasando constantemente. Un mundo incierto donde hay poca claridad sobre el presente y sobre el futuro. Entonces vivimos en un contexto muy complejo donde es difícil para nosotros y mucho más para nuestro cliente a veces desenvolverse. A veces no tenemos el panorama tan claro, vivimos en un entorno cada vez más complejo. Entonces, cuando le complicamos la vida de más al cliente, cuando no apelamos a las emociones, sino que apelamos a la lógica, como en el caso del MP3, eso se traduce en menos ventas. Tenemos que simplificar ese proceso, tenemos que conectar con las emociones del cliente porque es la única manera de resaltar en el mundo tan hipercompetitivo, tan hiperconectado de hoy en día, que está tan saturado de información. Hoy en día recibimos más de 5.000 mensajes de publicidad diarios. Eso es una barbaridad. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para que nuestro producto, nuestro servicio resalte entre todo ese mar de publicidad, entre todo ese mar de empresas y de personas ofreciendo sus productos y servicios? Muy simple, apelando a las emociones del cliente, entendiendo cuál es ese problema, esa necesidad real que quiere solucionar y simplificándole lo más posible la vida, el proceso de ventas, el producto, el servicio y la experiencia en general de venta. Listo, entonces tenemos que el tipo de cliente de hoy en día es un usuario global, es un usuario hiperconectado, es un comprador online, muy importante tener presencia online hoy en día, crea comunidades, es un prescriptor online y esto es muy importante porque hoy en día los clientes están muy informados y hay clientes que son prescriptores, que esta palabra lo que quiere decir que son personas que son muy especializadas en el producto, en el servicio, en el mercado. Entonces, a este tipo de personas nosotros no le podemos echar cuento, por decirlo así. Es decir, nosotros no podemos decirle mentiras al cliente, tenemos que conocer muy bien nuestro producto, nuestro servicio, lo que nosotros ofrecemos y cómo podemos solucionarle la vida al cliente, cómo podemos solucionarle ese dolor, ese problema, porque el cliente de hoy tiene toda la información, tiene todo el conocimiento. De hecho, casi el 80% del proceso de compra del cliente, y ojo a este dato, casi el 80% de ese proceso de compra ya se ha hecho antes siquiera de que ese cliente te llame o te contacte. Ya él te ha estudiado por redes sociales, ya él ha analizado otras opciones en el mercado, ya él ha barajado muchas posibilidades. Ya cuando esa persona te está contactando, ya ha pasado todo un filtro de información que esa persona ha buscado, que ha contrastado, que ha mirado. Entonces es muy importante que nuestra presencia online esté muy fortalecida, que nuestra imagen corporativa muestre nuestra propuesta de valor, que sea clara, que sea entendible, y tratar de abarcar los máximos canales que sean posibles. Los canales son las formas de llegar a nuestro cliente, canales digitales y canales offline. Ahorita, más adelante en la presentación, vamos a profundizar en esto. Otro aspecto importante para las decisiones con nuestro cliente, para que nuestro cliente se decida a comprar nuestro producto, nuestro servicio y
nos elija por sobre todo el mar de oferta de productos y servicios que hay en la competencia, es aplicar lo que es el triángulo para la toma de decisiones. Este es un triángulo que va a apelar a tres aspectos fundamentales de nuestro cliente para que elija nuestro producto. Uno es recordación, entonces tenemos que ofrecer un producto, un servicio que genere recordación. Y esto lo que queremos hacer es dejar una huella en la mente de nuestro cliente. Otro aspecto es la emoción, evocar emociones positivas desde el principio. Esto tiene que ver con la parte emocional del cliente, con el mensaje que nosotros queremos transmitir, con la propuesta de valor. Otro aspecto importante es el tema de generar atracción. ¿Cómo captamos la atención del cliente para iniciar ese proceso de conquista? Entonces, al final, si nosotros logramos de alguna manera concatenar estas tres cosas, generar recordación, generar emoción, generar atracción en nuestro cliente, al final lo que estamos haciendo es apelar tanto a las emociones como a la mente de nuestro cliente, y es mucho más fácil que cuando el cliente tenga una objeción de nuestros productos. Una objeción es cuando, por ejemplo, tú le vas a vender algo a tu cliente y él te da una razón de que no lo puede comprar porque está muy caro o porque tiene que pensarlo o porque necesita valorar más opciones. Al final, lo que te está diciendo es que no está tan convencido de lo que tú le estás ofreciendo, y por lo general no es la primera objeción la real, sino la segunda o la tercera. Entonces, la labor de nosotros como empresarios, como vendedores, es indagar realmente cuáles son esas objeciones reales que tiene el cliente para ir ajustando este triángulo de la toma de decisiones para que esté perfilado realmente a ese problema que el cliente necesita resolver. Entonces, si nosotros generamos recordación, atracción y emoción, va a ser mucho más fácil que el cliente decida comprar nuestro producto y nuestro servicio. Esto lo hacemos de muchas maneras, desarrollando una marca, contando la historia de nuestro negocio. Al final es muy importante también tener una historia que contar, las historias venden muchísimo, y también saber que no solamente estamos vendiendo un producto o un servicio, sino una experiencia. Entonces, concentrarnos en trascender el tema transaccional, lo que vimos al principio, y empezar a enfocarnos más en la experiencia. Otro aspecto importante en el proceso de ventas es utilizar un esquema AIDA. Este esquema AIDA es un embudo que nos permite a nosotros, de una manera sistemática, empezar a captar más ventas, teniendo estas fases claramente identificadas. La primera fase es la atención, cómo yo logro captar la atención del cliente. Luego el interés, luego el deseo y posteriormente pasarlo a la acción. Ahora lo vamos a ver en profundidad. La atención tiene que ver con responder esto. No puedo comprar lo que no conozco, ¿cierto? Nadie va a comprar algo que no conoce. Entonces la atención tiene que ver con cómo me visibilizo en el mercado, cómo me muestro en el mercado, cómo hago para que otras personas, para que mis clientes sepan que yo existo, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos hacer de múltiples formas, a través de marketing y publicidad, a través de ofrecer una buena primera impresión al cliente. Esto es algo fundamental porque nuestro producto debe ser tan bueno como lo que se ve. Es decir, han dicho muchas veces que un libro no se debe juzgar por la portada, pero en el mundo de hoy la portada tiene que ser tan buena como el libro. Si tu libro es bueno, la portada tiene que ser tan o más buena. Es decir, tu primera impresión, lo que tú muestres, como te vea tu cliente en internet, eh, tu presencia offline, en persona, tiene que ser impecable, tiene que ser la mejor primera impresión, tiene que mostrar ese valor de tu producto, porque nuestro producto puede ser el más valioso del mundo, puede ser el que mejor solucione el problema que tiene el cliente, pero si no lo estamos mostrando de la manera adecuada, si no estamos haciendo el marketing indicado, si no se ve que es de esa manera, si no se percibe, porque una cosa es lo que nosotros tenemos y otra cosa es lo que el cliente percibe. Si él no lo percibe de esa manera, al final estamos perdiendo ventas porque es muy importante el valor percibido. De hecho, hay productos que no son tan buenos, pero que se perciben en el mercado que solucionan ese problema de la mejor manera, que al final eso se traduce en muchísimas ventas. Entonces, tu producto y tu servicio deben ser tan buenos y también deben parecerlo, deben ser equivalentes estas dos cosas, ser y parecer, ¿listo? Entonces, para el tema de la atención,
Marketing y publicidad, preparación, primera impresión y una introducción. Aquí lo que queremos responder es que el cliente nos conozca, que sepamos, que él sepa que nosotros existimos. Ahora, en la parte del interés, lo que queremos dilucidar es, tengo una necesidad y busco satisfacerla. Eso es lo que quiere responder el cliente, ¿cierto? Yo tengo una necesidad y busco satisfacerla. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Identificando las necesidades, ajustar la presentación al perfil del cliente. Esto es muy importante. Entre más personalizada sea nuestra presentación hacia nuestro cliente, va a ser mucho mejor la experiencia y eso va a inducir al cliente de pronto a comprarte mucho más, porque está viendo que tú estás poniendo un esfuerzo adicional por centrarte realmente en atender sus necesidades. Otro aspecto importante es que el mensaje sea relevante, nuevamente, que resuelva el problema, la necesidad real que tiene el cliente. Y el otro punto es la promesa de satisfacción. No nos quedemos solamente con vender un producto, sino que tengamos un excelente proceso postventas. No solamente nos quedemos con hacer esa transacción, sino más adelante en el tiempo, llamemos al cliente para preguntarle cómo le está yendo con ese producto, con ese servicio, si se sintió satisfecho, si realmente ha solucionado lo que él quería solucionar. Esto puede parecer contraproducente porque seguro muchos pensarán, no, pero de pronto eso le va a dar la oportunidad para criticarme o para decirme cosas. Y si este es el caso, eso también es algo positivo porque eso te va a permitir crecer y seguir ajustando tu producto, tu servicio a la necesidad del cliente. Y si no lo es, también te va a permitir tener una retroalimentación, un contacto con el cliente y mantener esa relación, que al final es lo que nos interesa, construir relaciones en el largo plazo. Nos interesa tener un índice alto de recompra, que ese cliente no nos compre una sola vez, sino que nos vuelva a comprar el número de veces en el tiempo. Entonces, en el interés, lo que nosotros buscamos es satisfacer realmente esa necesidad. Ahora, en el deseo, el cliente se pregunta, ¿esto es lo mejor para mí? Aquí lo que tenemos que hacer es convencerlo de que realmente nuestra solución es la mejor solución. Entonces, tenemos que empezar a generar confianza con el cliente, a destacar todas las ventajas que tiene el producto. El tema de los testimonios también es muy importante. Si tienen testimonios, si tienen reseñas de empresas, de personas que hayan probado su producto, su servicio, esto es algo muy valioso que incluyan en su página web, en su portafolio, mostrar que hay otras personas, otras empresas que ya han usado su solución, su producto, su servicio y que están satisfechas con el mismo. Esto es algo que vende muchísimo porque al final los seres humanos buscamos replicar lo que otras personas hacen, consumimos lo que otras personas consumen. Por ejemplo, si nosotros vamos y tenemos la opción de elegir entre dos restaurantes y hay uno que está vacío y hay otro que está lleno de gente, aunque no conozcamos precios, aunque no conozcamos platos, seguramente vamos a elegir al que está lleno porque intuimos que por el hecho de que hay más personas en ese restaurante, los platos deben ser mejores o los precios deben ser buenos. Debe haber algo bueno en ese restaurante que hace que tanta gente vaya. Es lo que nosotros en un primer instante vamos a deducir, porque nosotros apelamos siempre a las emociones y también a ese valor social, del valor social que reconocen las personas en un producto, en un servicio. Que esto quiere decir que si hay muchas personas, muchas empresas demandando un producto, demandando un servicio, es porque ese producto o ese servicio debe ser bueno. Entonces es importante el tema de los testimonios. También ofrecer facilidades de compra, ofertas, ganchos, promociones. Hoy en día hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer en este apartado. Ahora, en la parte de la acción, ya es la última parte y es la parte más importante, es la parte donde a veces fallamos, porque esta es la parte de las decisiones, esta es la parte del close the deal, del cierre del trato. Esto es lo que al final se traduce en venta, ¿cierto? En la acción cuando ya el cliente se decide a comprar. Y aquí fallamos mucho porque de pronto no sabemos cerrar el acuerdo, porque no sabemos realizar la orden correctamente, porque nuestro proceso de compras al final falla, ya sea porque es muy complicado, ya sea porque los vendedores no están tan interesados en vender de una manera efectiva. Entonces, al final la organización, nuestro modelo empresarial, tiene que estar enfocado hacia la acción, hacia las ventas, hacia esa última A de este método AIDA, porque si nosotros no vendemos, si no traducimos todo ese esfuerzo que hacemos en la organización por desarrollar una marca, por producir un producto,
por hacer todo un sistema que de pronto abarca distribución, que abarca inversión en muchos aspectos. Si al final eso no lo traducimos en ventas, en cerrar esos tratos, pues no estamos haciendo nada. Tenemos que traducir eso en ventas. Entonces es muy importante cuidar esta última etapa del proceso de ventas, de que esos cierres sean efectivos, y para esto nosotros tenemos que utilizar una herramienta que es el CRM. El CRM es el Customer Relationship Management, que es un software de relacionamiento con el cliente y que nos va a permitir a nosotros en todo momento saber en qué etapa del proceso de ventas estamos. Desde el momento inicial donde se genera la atención hasta el momento final donde ya el cliente va a actuar, donde el cliente va a comprar. Es muy importante esto, tener un programa o algún tipo de registro de esta información para saber en todo momento en qué etapa del proceso de ventas está el cliente, y cuando esté en esta etapa final, saber realmente qué es lo que vamos a hacer, tener un procedimiento para ese cierre de ventas, que conozcan los empleados, los colaboradores que estén implicados en esta última etapa del proceso de ventas. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de vendedores. Está el vendedor tradicional, ese que se cree amo de la información, ese que tiene mucha labia, ese que vende por vender. Este es un vendedor del pasado, este es un vendedor que no ha entendido que el mundo cambió, que hoy en día el cliente es un cliente informado, un cliente empoderado, un cliente que tiene todo el control. Hoy en día, lo que nosotros necesitamos hacer es ser más que vendedores, asesores. Un asesor que jamás sobrevende, que pregunta y que sabe escuchar de manera empática y de manera activa al cliente. Hoy en día odiamos que nos vendan. Nosotros lo que queremos es que nos ayuden a solucionar problemas. Queremos que nos ayuden con nuestra necesidad, con nuestro dolor. Entonces, la figura de un asesor de ventas, de una persona que tiene una escucha activa, de una persona que sin importar si ese producto o ese servicio es el que me va a solucionar a mí el problema, pero que se interesa genuinamente por saber cuál es mi necesidad, y que inclusive puede recomendar otro producto, otro servicio de un competidor, porque de pronto es el que soluciona mejor su problema. Al final, de pronto en el corto plazo puede parecer que se está perdiendo una venta, pero en el mediano y largo plazo se puede estar ganando una relación. Porque cuando ese cliente realmente necesite tu producto, necesite tu servicio, va a acudir a ti, va a acudir a tu empresa, va a acudir a ese vendedor empático que supo escuchar, que supo conectar con él y que supo hablarle de manera franca, ¿cierto? Ofrecerle realmente la solución que él necesitaba, una solución que sea indicada, una solución que sea fiable, una solución que realmente sea para él, y que si no es para él no se la va a vender, porque es un asesor de ventas, no es un vendedor que está presionado a vender sí o sí. ¿Listo? Entonces, otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es el tema de los canales. Lo hablábamos ahorita. Debemos tener una estrategia de canales online, ya sea que anunciemos nuestro producto en un marketplace, que son sitios como Amazon, como Mercado Libre, eBay, o que tengamos un website propio donde nosotros alojemos nuestra marca. Ya aquí nosotros desarrollamos nuestro sitio web, colocamos nuestros productos, nuestros servicios. Las redes sociales son muy importantes también, todo el tema de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Hoy en día la venta online está mandando la parada porque la pandemia aceleró en más de 10 años todo el proceso de digitalización, y hoy en día necesitamos tener una presencia online robusta, independientemente de si nuestro producto es un producto online o es un producto tradicional. Inclusive si tenemos una tienda de barrio tradicional de toda la vida, debemos tener una fuerte presencia online, porque al final, hoy en día, los clientes se están moviendo principalmente por este canal. Ahora, los canales offline, ¿cuáles son? Pues tenemos tres tipos de canales: los canales in-out, los canales exclusivos y los canales masivos. Entonces, en los canales in-out son las pop-up stores, son los centros comerciales, los stands, las ferias. Esto va a depender mucho del tipo de producto que tú tengas. Pues si tú tienes un producto que necesitas exponer a un público masivo, de pronto como ropa y este tipo de cosas, pues un centro comercial puede ser algo indicado. Pero si tú de pronto eres un profesional como un consultor, necesitarás un canal exclusivo como un estudio, como una oficina. Y para la venta de productos ya más de consumo masivo, pero de tipo de alimentación y este tipo de cosas, lo que necesitamos son más supermercados, kioscos,
y este tipo de cosas donde nos permitan a nosotros conectar con un público masivo, donde haya muchísimo tráfico de personas. Entonces, dependiendo del tipo de producto que nosotros tengamos, debemos saber escoger cuál es el canal. Y en lo posible que nuestro producto esté en varios canales a la vez. Debemos tener presencia online y presencia offline si nuestro producto es un producto tradicional. Entonces, tenemos que hacer las dos cosas al tiempo, no una de las dos. Y este es un error muy común también, que a veces nos centramos exclusivamente en estar en un solo canal. ¿Por qué no estar en varios canales? ¿Por qué no facilitarle la vida al cliente de que nos pueda encontrar de múltiples maneras? Entonces, entre más canales nosotros podamos abarcar sin que esto implique un mayor costo, un mayor gasto para nosotros necesariamente, va a ser muchísimo mejor, porque vamos a tener más formas, más maneras de llegar a nuestro cliente. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es el empezar a desarrollar una marca. Y la razón por la cual muchas empresas se quedan en el tiempo y no evolucionan, no empiezan a crecer más, no empiezan a abarcar nuevos mercados, es por el tema de que no han construido una marca. Cuando nosotros pensamos en Coca-Cola, en McDonald's, en Apple, en Google, enseguida ya eso está posicionado en nuestra mente. Ya eso no pasa de manera lógica en nuestra mente. Nosotros vemos estos logos y de manera inconsciente sabemos reconocer estas marcas, lo que hacen, cuál es su propuesta de valor, qué podemos esperar de ellas. Por ejemplo, si nosotros viajamos a otro país y vemos una M de McDonald's, sabemos que vamos a encontrar hamburguesas, sabemos el tipo de servicio que vamos a encontrar. Son marcas muy posicionadas que han estandarizado toda la experiencia de venta del cliente, y al final nosotros lo que queremos hacer es eso, es empezar a construir una marca, porque una marca es lo que nos permite posicionarnos en el inconsciente colectivo de la sociedad. Y cuando tenemos una marca, la marca vende por nosotros. Cuando hay una marca que está bien posicionada, no tenemos que hacer gran esfuerzo para vender, porque ya la marca establece cuáles son esos valores que nosotros comunicamos y la gente los sabe reconocer. Y esto es una palabra muy importante, los valores. Para empezar a construir una marca, debemos identificar cuáles son los valores que a nosotros nos identifican como empresa, que identifican nuestro producto, que identifican nuestro servicio. Es muy importante empezar a saber reconocer cuáles son esos valores, porque cuando nosotros tenemos claro esos valores, podemos construir toda la experiencia de marca alrededor de ellos, y las personas que compren nuestro producto al final también están comprando esos valores. Otro aspecto importante para el tema de las ventas es el empezar a contar historias. Ahorita en pantalla les estoy mostrando dos productos que satisfacen la misma necesidad. Un lapicero de toda la vida, un bolígrafo, espero. Y por otro lado tenemos una pluma, que es una pluma más fina, que tiene diamantes, que tiene rubíes. Y de hecho, esta pluma fue una colaboración que hizo la marca Montblanc con el Principado de Mónaco, para honrar el fallecimiento del príncipe Rainiero III de Mónaco. Esta pluma es una pluma muy costosa, y si nosotros analizamos objetivamente, ambos productos satisfacen la misma necesidad: escribir, ¿cierto? Pero lo que diferencia el precio de un producto con el otro es una serie de cosas que les voy a mencionar. Lo número uno es el tema de que es un producto evidentemente más valioso, ¿cierto? Porque tiene rubíes, tiene diamantes, pero eso no justifica todo el valor de este producto. Esta pluma se vendió por 200.000 euros y solo sacaron 81 plumas. Fue una colaboración que hizo Montblanc con el Principado de Mónaco por el fallecimiento del príncipe Rainiero III, y esas 81 plumas se vendieron así súper rápido. Un producto muy costoso, 200.000 euros, y todas se vendieron al instante, porque no solamente es porque la pluma es bonita, no es solamente porque la pluma tiene diamantes, hay muchos productos exclusivos, muchos productos costosos, por decirlo así, que tienen rubíes, que tienen diamantes, o que son apuntando a este segmento de, digamos, de productos costosos. No es solamente por eso, es por la historia que cuenta detrás, ¿cierto? Hay una historia detrás. La gente quería ser parte de esa historia del príncipe, del fallecimiento del príncipe, de la casa real. Entonces, eso le da un plus, eso le da un valor añadido el tema de la historia. De hecho, también hay algo muy interesante con esto del storytelling,
Y es que en Estados Unidos una persona hizo un experimento y compró productos en una tienda de garaje, productos normales, convencionales, y los colocó en eBay, una plataforma de comercio online. Y lo que hizo fue colocarles una historia a cada uno de estos productos. Al final, esos productos en los cuales él le colocó la historia, los pudo vender por un precio muy, pero muy superior del valor real del producto. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que el valor de las historias, de saber contar tu historia, tu marca, tu promesa de valor y todo esto que tú ofreces en lo que eres único, en lo que eres irrepetible y te identificas, al final se puede traducir en vender tus productos a un precio mayor, en vender muchísimo más, en conseguir más posicionamiento. Al final el tema de las historias es muy relevante porque los seres humanos, a pesar de que han pasado más de 21 siglos, en nuestra evolución, al final respondemos a las mismas cosas de nuestros ancestros. Al final, el tema de las historias ilumina muchos aspectos de nuestro cerebro, conecta de una manera muy profunda con nuestra mente. Entonces, cuando tu producto y tu servicio sabe contar una buena historia, esto se puede traducir en más ventas. Entonces, ¿cuál es tu historia? Esta es la pregunta que tienes que comenzar a hacerte en este momento para empezar a desarrollar esa marca y poder empezar a vender de una manera más persuasiva. Ahora te voy a regalar 3 claves para empezar a vender muchísimo más. Uno es conocer las necesidades del cliente. Es la primera obligación del vendedor, porque si no, difícilmente podríamos venderle un producto adecuado. Y esto es algo muy común, es un error muy común porque nuestro producto puede ser el mejor producto, puede tener las mejores especificaciones técnicas, puede ser el más del mercado. Nuestra competencia de pronto puede estar muy abajo de nosotros, pero si no es el producto indicado para el perfil de cliente que nosotros escogimos, estamos completamente equivocados. Lo primero que tenemos que hacer es entender realmente cuál es el público objetivo, cuál es ese cliente al cual nosotros le queremos apuntar. Y una vez entendamos cuál es ese problema, esa necesidad y ese tipo de cliente, ahí sí construir toda nuestra promesa de valor para entregarle ese producto o ese servicio a nuestro cliente. El segundo aspecto a tener en cuenta es no enfocarnos en obtener un pedido, una venta, sino en conseguir un grado alto de satisfacción del cliente, es decir, la venta de actitudes de consumo. Nosotros no queremos vender un producto, lo que queremos vender es una experiencia de servicio al cliente, es concretar una relación comercial en el mediano y en el largo plazo con el cliente. Y tenemos que hacer todas las cosas que impliquen poder desarrollar esa relación comercial. Si el cliente te dice que te quiere ver en persona, si el cliente te dice que le ofrezcas, no sé, una opción online, si el cliente te dice que mejores el producto en tal o cual aspecto, tienes que enfocarte en tratar de hacer todas esas cosas, obvio, teniendo en cuenta si ese es tu cliente objetivo, hacer todas esas cosas para lograr fidelizar esa relación con el cliente y no simplemente enfocarte en vender una vez, sino en lograr vender en el número de veces. Y el otro aspecto a tener en cuenta es presentar el producto de una forma que demuestre que resuelve los problemas del cliente. Porque lo que yo te decía ahorita, no es lo mismo que tú tengas el mejor producto a que el cliente perciba que lo tienes. Es decir, la portada del libro tiene que ser tan buena como el producto. Tu marketing, tu experiencia de servicio, la forma en la que te ve el cliente, tiene que transmitir ese valor que tú tienes. Porque una cosa es el valor en sí del producto y otra cosa es el valor percibido. El valor percibido tiene que ser tan bueno como el valor real. Por eso es muy importante que te enfoques también en construir una buena experiencia de ese valor percibido. Ahora vamos entonces a hacer un resumen de 5 aspectos claves para encontrar esa mejor forma de vender de una manera más persuasiva. Uno, tener una historia que contar, el storytelling, ya lo veíamos con la historia del príncipe Reñero III de Mónaco y la colaboración con Montblanc, con esta pluma. El segundo aspecto es crear una comunidad. Lo hablábamos ahorita, apuntarle a un segmento específico de clientes, a un cliente potencial que nosotros tengamos bien perfilado. El tercer aspecto es aportar valor, que tu producto, tu servicio sea un producto de valor. El cuarto aspecto, desarrollar una marca y la marca implica desarrollar unos valores.
que la experiencia también de valor percibida por el cliente sea una experiencia tangible, sea una experiencia transmitible. Y el quinto punto, también es muy importante tener múltiples canales de venta, no enfocarnos en un solo canal de ventas y quedarnos ahí, sino tratar de abarcar la mayor cantidad de canales de ventas que sean posibles. Ahora vamos a ver unas herramientas para el éxito que nos van a permitir a nosotros impulsar todavía más nuestro proceso de venta. Hoy en día, con todo este tema de la digitalización, de la hiperconectividad, tenemos un problema que es un problema que hemos tenido siempre los seres humanos, pero hoy en día lo tenemos más, y es el tema de la procrastinación, ¿cierto? Hoy en día hay muchas actividades que nos demandan tiempo, las redes sociales, el correo electrónico, las llamadas, y llega un punto donde dejamos las tareas para después. A esto se le llama procrastinar, ¿cierto? Esta palabra viene del latín y del griego y significa postergar hacia el mañana, hacer algo en contra de nuestro juicio. Son estas dos cosas, procrastinar, postergar hacia el mañana y hacer algo en contra de nuestro juicio. ¿Por qué postergar? Porque estamos dejando las tareas para después. ¿Y por qué en contra de nuestro juicio? Porque generalmente cuando procrastinamos son cosas importantes, son tareas importantes, ya sea de nuestro proceso de ventas o de nuestra organización, de nuestra empresa, que estamos dejando para después en pro de otras cosas que son más irrelevantes, ¿cierto? Entonces, al final el ciclo de la procrastinación es que sentimos incomodidad, nos ponemos una serie de excusas y al final nos distraemos y el reloj sigue avanzando, dejando de hacer esas tareas importantes. Ahora, algo que nos va a ayudar a entender muchísimo más este concepto de la procrastinación es un experimento que hizo un psicólogo que se llama Walter Mischel y él colocó a unos niños en un cuarto cerrado, un cuarto totalmente cerrado, con una mesa y en esa mesa había una golosina. Hizo un experimento diciéndole a los niños que si ellos esperaban 15 minutos y no se comían esa golosina, él volvería con otra golosina, es decir, iban a comer una doble porción, una doble ración de golosinas. Si ellos no eran capaces de resistir, tenían que sonar una campana y cuando sonaban la campana, pues podían comerse la golosina. Pero si eran capaces de esperar esos 15 minutos sin sonar la campana y sin comerse la golosina, eh, este señor iba a volver y les iba a traer otra ración de golosinas. Entonces, ¿por qué este experimento es tan relevante en este aspecto de la procrastinación? Porque al final a estos niños se les hizo un seguimiento durante más de 40 años y se encontró que los resultados entre los niños que se comieron la golosina y los que esperaron los 15 minutos, es decir, los que no sucumbieron ante la tentación y tuvieron fuerza de voluntad, al final tuvieron vidas más exitosas. Los niños que esperaron los 15 minutos y que supieron esperar ese premio, esa recompensa, al final tuvieron una vida más exitosa. Entonces, nuestra mente tiene dos sistemas, ¿cierto? O formas de procesar la información. Una es el sistema límbico, que apela a las emociones, que es lo que vimos al principio de por qué es tan importante uno apelar a la parte emocional, porque el sistema límbico está en la parte inconsciente, entonces es el que procesa la información de manera casi automática, de manera emocional. Y el sistema lógico que está en la corteza prefrontal, ahí es donde se procesa la voluntad consciente, donde se procesa todo lo que es la parte lógica. Entonces, si nosotros queremos dejar de procrastinar, esto implica un esfuerzo en la voluntad consciente. Por eso es que a veces cuando nosotros hacemos un esfuerzo, nos esforzamos en una tarea, sentimos que nos agotamos, porque la parte de esta corteza prefrontal, de utilizar nuestra mente, nuestra voluntad consciente para hacer una tarea, implica un consumo alto de energía. De hecho, nuestro cerebro, a pesar de que nada más representa una quincuagésima parte de nuestra proporción de masa, consume la quinta parte de todas las calorías que nosotros necesitamos para vivir. Entonces, al final, el tema de la procrastinación, de superar este proceso, es un tema de tener una voluntad consciente en hacer las cosas. Por eso, para empezar a superar la procrastinación y ser más productivos y ser personas y empresarios con más resultados a nivel de ventas y a nivel organizacional en todas nuestras áreas de nuestra empresa, tenemos que transformar las ideas en acciones
tenemos que buscar nuevas oportunidades, actuar según el contexto, ser perseverantes y ser responsables. Y esto todo apela a la voluntad consciente, a esa voluntad de hacer las cosas, a esa manera de resistir el tema de la gratificación instantánea, de resistir el tema de obtener la recompensa en este momento en pro de una recompensa más adelante, en pro de una recompensa futura. Entonces, es muy importante empezar a dejar de procrastinar y aplicar estos principios para empezar a obtener mejores resultados. Por eso es que Einstein decía que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y esa es la voluntad. Ahora, otro principio, otra herramienta para el éxito es empezar a alcanzar el máximo rendimiento. Y es que muchas veces nosotros no damos todo el rendimiento que nosotros podemos, no damos todo nuestro potencial. ¿Cómo podemos empezar a desarrollar todo ese potencial que nosotros tenemos? Empezando a gestionar mejor nuestro tiempo, empezando a gestionar mejor nuestras tareas. Para eso hay una herramienta muy poderosa que nos puede ayudar, que es la matriz de Eisenhower. Esta matriz es una matriz que nos permite a nosotros clasificar tareas entre urgentes, no urgentes e importantes y no importantes. Si una tarea no es urgente y no es importante, la eliminamos completamente. No es urgente, no es importante, la elimino porque no tiene relevancia. Si una tarea es urgente, pero no es importante, no requiere de mi atención en este momento, simplemente lo que yo puedo hacer es delegarla en otra persona que tenga más tiempo que yo. Si la tarea no es urgente y es importante, es una tarea que requiere atención, entonces yo decido en ese momento en qué momento la voy a hacer o tomo decisiones acerca de esa tarea. Y si una tarea es urgente y es importante, es la tarea en la cual me tengo que concentrar y enfocar en este momento, porque es urgente y es importante, tienen las dos combinaciones a la vez. Entonces, cuando nosotros empezamos a clasificar nuestras tareas, empezamos a ser mucho más productivos y empezamos a tener un rendimiento mucho mayor. Otro aspecto a tener en cuenta para alcanzar el máximo rendimiento es empezar a utilizar el principio de Pareto. El principio de Pareto quiere decir que con un 20% del esfuerzo, tú obtienes el 80% del resultado. Es decir, si te enfocas en el 20% de las cosas más importantes, si lo llevamos al proceso de ventas, en el 20% de las cosas que más impactan mi proceso de ventas, que más se traduce en ventas, eso al final te va a dar el 80% del ingreso, el 80% del resultado. Este es un principio empírico, pero en la práctica se ha podido evidenciar que funciona. Que si, por ejemplo, del 100% de tus ventas, de tus clientes, hay un 20% que te hace el 80% de tu rentabilidad. Entonces, uno puede empezar a utilizar este principio a nivel empresarial y a nivel de ventas para enfocarse en las tareas, en las actividades, en los procesos más importantes que nos generan el 80% del resultado y que solo requieren el 20% de nuestra atención, el 20% de nuestro esfuerzo. ¿Listo? Hoy en día, como veíamos, tenemos una gran demanda por parte de múltiples canales, múltiples fuentes de información, ya sean llamadas telefónicas, correos y todo este tipo de cosas, y a veces es difícil organizarnos, a veces es difícil atender todas estas cosas. ¿Cómo podemos nosotros empezar a ser más productivos también? Otra herramienta que nos permite a nosotros superar este estrés y esta ansiedad de constantemente estar atendiendo tantas cosas en nuestra empresa es empezar a tener bloques de tiempo. Los bloques de tiempo simplemente es que en nuestro calendario vamos a destinar bloques específicos de tiempo para las tareas más importantes que requieran nuestra atención, que requieran nuestro tiempo. Entonces, estas tareas las vamos a tener bloqueadas en el tiempo, como su nombre lo indica, y vamos a destinar horarios específicos para trabajarlas. En el momento en que nosotros tengamos que hacer esas tareas, no nos vamos a desenfocar, vamos a estar concentrados completamente en ellas. Es decir, si nos entra una llamada, un correo, no lo vamos a atender en el momento porque vamos a estar enfocados en esas tareas. Igual, si es el momento de atender llamadas o atender correos, pues ese tiempo va a ser para eso y vamos a dejar lo demás para los otros bloques de tiempo. Entonces, esta herramienta es muy importante. Otra herramienta importante es la herramienta de los 20 minutos. Se ha demostrado también científicamente que después de 20 minutos nosotros tendemos a perder un poco la atención. Entonces, hacer pausas después de cada 20 minutos, de unos 5 minutos o de 2 minutos, para otra vez descansar y reconectar nuevamente con nuestra energía, con nuestra atención, va a ser muy importante para ser más productivos.
Otro aspecto importante para tener una empresa exitosa, para tener un proceso de ventas exitoso, es empezar a desarrollar una actitud ganadora, es empezar a ser más extraordinarios. Al final, la empresa, las ventas son un resultado que viene de los líderes de la organización. Entonces, cuando nosotros somos líderes extraordinarios, nosotros transmitimos todo eso a lo largo de toda la pirámide organizacional. Para empezar a ser líderes extraordinarios, debemos empezar a hacernos tres preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para qué hago lo que hago a diario? Y cuando nosotros empezamos a responder esas preguntas, podemos empezar a dirigir nuestra vida y también nuestra organización hacia los mejores objetivos, hacia los mejores resultados. Aquí también podemos utilizar una matriz que nos va a permitir a nosotros obtener mejores resultados. Y esta matriz tiene cuatro cuadrantes. Uno es el ganar-perder, que es donde está la competencia. Aquí la frase por excelencia es que el fin justifica los medios. La otra es perder-perder, que es la evasión, cuando no queremos asumir responsabilidades, cuando las cosas van mal y las dejamos ahí. La otra es perder-ganar, que es la cesión. Aquí está la frase de que se casan más moscas con miel que con hiel. Pero al final lo que nosotros queremos hacer en nuestra organización y en nuestra vida es forjar relaciones y construir negocios alrededor de una estrategia ganar-ganar, donde todas las partes ganen, donde haya una colaboración. Y este principio es el que dice que dos cabezas piensan mejor que una, y es cuando logramos armonizar en nuestra empresa todo nuestro equipo de trabajo en pro de una función, en pro de empezar a vender más, en pro de empezar a conectar más con el cliente, en pro de posicionar más nuestra marca, en pro del objetivo que tengamos en mente, digamos, en el momento del año en curso en que estemos trabajando nuestra empresa, nuestros objetivos para ese año, ¿cierto? Si nosotros tenemos el objetivo de vender más, de desarrollar nuestra marca, de fortalecer nuestra propuesta de valor, sea cual sea el objetivo para ese año que nosotros nos tracemos, si nosotros lo alineamos en una estrategia ganar-ganar, vamos a lograr obtener esos resultados. También aplicar el tema del Kaizen. El Kaizen es una filosofía oriental que son dos palabras, son dos caracteres que representan Kai, cambio, Zen, bueno, cambio bueno. Y esto es una filosofía de la calidad donde cada día nosotros podemos ser mejores obteniendo cambios acumulativos en el tiempo. Si nosotros logramos ser un 1% mejor todos los días, al final esos pequeños cambios a lo largo de un mes, de 6 meses, de un año, de una década, se van a traducir en un gran cambio. ¿Listo? Entonces es importante aplicar el cambio. Y ya para ir cerrando, para ir finalizando, los dejo con una escena de la película El Lobo de Wall Street, que precisamente tiene que ver con ventas. Y en esta escena, el Lobo de Wall Street le dice, véndeme este lapicero, le dice a uno de sus compañeros, véndeme este lapicero. Esta pregunta se la había hecho a muchas personas y se la hice a este compañero, y este compañero lo que le dice, ¿me podrías hacer un favor? Escríbeme tu nombre en una servilleta. Escríbeme tu nombre en una servilleta. Entonces, el lobo de Wall Street le dice, pero no tengo un lapicero. Y el compañero le dice, exacto, mi amigo, oferta y demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que al final lo que nosotros necesitamos no es el lapicero. Lo que nosotros necesitamos es resolver el problema, oferta y demanda. Cuando nosotros demandamos algo, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un problema que satisfacer, al final la propuesta de valor que mejor logre solucionar ese problema, que logre solucionar ese dolor que nosotros tenemos en el momento, esa necesidad insatisfecha, es la que va a lograr concretar la venta. Entonces, no necesitamos realmente el producto o el servicio, necesitamos es solucionar ese problema, necesitamos solucionar esa necesidad. Por eso, vender en el siglo XXI significa ayudar. Enfócate en ayudar, enfoca todo tu modelo empresarial en ayudar, en construir valor, en construir relaciones, ganar, ganar, y tus ventas van a ser ventas persuasivas, van a ser ventas exponenciales que van a lograr crecer con el tiempo porque estás enfocado en ayudar, en construir relaciones de valor con nuestros clientes. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de la presentación, pues los invito a todas las personas que estén interesadas en seguirme en la cuenta de @JuanPedroSam, es mi Instagram, y también en mi página web si están interesadas pues en profundizar más acerca de estos conocimientos, acerca de ventas, de marketing, de estrategias, de liderazgo y de negocios. Muchísimas gracias y bueno, no sé si de pronto hay alguna pregunta o alguna inquietud.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias. La verdad, muy buenas herramientas para nuestros asociados. No se nos acabó el tiempo, lastimosamente habían dos preguntitas puntuales, pero lastimosamente ya tenemos que cerrar la transmisión. Agradecemos mucho tu participación por ofrecernos tu saber, tus conocimientos y hasta una próxima oportunidad. No, muchísimas gracias pues a toda la comunidad. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, espero haya sido de mucho valor pues esta presentación. Así fue. Muchísimas gracias, Juan Andrés. Que estés muy bien, muchos éxitos. Igualmente, hasta luego. A toda Feliz nuestra día para audiencia, todos. a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar pendiente y hasta la próxima conferencia. Muchísimas gracias a todos.